Hoy reconocemos a quien ha sabido escuchar a las piedras, descifrar sus silencios y devolverles palabra. Buenos días a todos y a todas. Es un placer recibirles en este espacio. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Embajada de la República Popular China en México, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en contar con su presencia en esta ceremonia de entrega del premio al Descubrimiento de Campo 2025, otorgado por el Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Por tal motivo, nos acompañan el doctor Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para quien pido un aplauso. El doctor Francisco Mendiola Galván, coordinador nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El maestro Yan Chuanjing, consejero de la Embajada de la República Popular China en México. La maestra Patricia Ledesma Uchan, directora del Museo del Templo Mayor. Por favor, atendamos las palabras del maestro Yan Chuanjing. Muy buenos días, todas y todos. Bueno, se celebró con éxito en diciembre pasado en Shanghai el 6º Foro Mundial de Arqueología, Shanghai, organizado por la Academia China de Ciencias Sociales, el Gobierno Municipal de Shanghai y la Administración Nacional de Patrimonio Cultural de China, o sea, INAH, China. Centrado en el tema tecnología, sociedad y arqueología, el foro presentó 22 importantes descubrimientos arqueológicos de campo y resultados de investigación, mostrando el nivel más avanzado y las múltiples perspectivas del campo arqueológico mundial actual. Destaca especialmente el logro arqueológico realizado por el doctor Eduardo Matos Moctezuma y su equipo, Arqueología del Templo Mayor, revelando el centro sagrado de sacrificios de Tenochtitlán. Este proyecto representa un hito de la comunidad arqueológica internacional en el estudio de las civilizaciones precolombianas americanas, desvelando con éxito el rostro histórico del espacio de sacrificio central de la civilización azteca y enriqueciendo significativamente nuestra comprensión de la religión, la sociedad y la planificación urbana de América en la época precolombina. Como arqueólogo de renombre internacional, fundador y líder del proyecto de arqueología del Templo Mayor de Tenochtitlán, el doctor Matos Moctezuma se ha dedicado durante décadas al estudio y protección de las civilizaciones ancestrales de México. Su contribución académica ha sentado un referente no solo para México, sino también para la comunidad arqueológica global. Con su vasto conocimiento, actitud rigurosa hacia la investigación y excelente capacidad de liderazgo, ha impulsado el papel único de la arqueología en el diálogo intercultural, ganándose el amplio respeto y la admiración unánime de la comunidad académica internacional. Quería extender en esta ocasión, en nombre de la Embajada de China en México, nuestras más sinceras felicitaciones al doctor Matos Moctezuma y sus colegas. China y México, ambos países con antiguas civilizaciones del mundo, poseen una larga historia y una brillante cultura ancestral, habiendo realizado contribuciones inolvidables al progreso de la civilización humana. En los últimos años, especialmente en la década reciente,
La cooperación entre China y México en áreas como la protección del patrimonio cultural, los intercambios museísticos y la investigación arqueológica ha sido cada vez más estrecha y fructífera. El testigo de lo cual son las exposiciones que han intercambiado entre los dos países, de los olmecas a los aztecas, descendientes del jaguar, y la reciente Mayas, Ceiba y Cosmos en China, por parte de México en China, y la misteriosa civilización Shu antigua y la belleza de la plata de la ribera del río Amarillo, que ahora está en el Museo Nacional de la Antropología. Estas exposiciones de alta calidad no solo han fomentado la comprensión mutua y la sincera amistad entre los pueblos de ambos países, sino que también han desempeñado un papel positivo e irreemplazable en promover el aprendizaje mutuo y el diálogo entre las dos grandes civilizaciones como China y México. China siempre defiende el respeto de la diversidad de las civilizaciones, tal como ha resaltado el presidente Xi Jinping en la iniciativa global de la civilización. China considera que ninguna cultura única es superior a la demás y sostiene que todos los países y todas las civilizaciones deben aprenderse mutuamente, dedicarse a la herencia y la innovación cultural, fortalecer el intercambio y la colaboración internacional y trabajar juntos para construir un mundo mejor. Por eso esperamos sinceramente que las instituciones de patrimonio cultural y arqueología, los museos, las universidades y los expertos y académicos de China y México amplíen aún más los campos de colaboración y lleven a cabo una colaboración más profunda, pragmática e innovadora en distintas áreas, como la arqueología conjunta, la capacitación de profesionales, la protección y restauración científica de bienes culturales y la recuperación de bienes culturales extraídos ilegalmente, contribuyendo conjuntamente de esta manera a la protección del patrimonio cultural común de la humanidad, la transmisión de la sabiduría de las civilizaciones y el fomento del diálogo intercultural. Muchas gracias. Pedimos al doctor Francisco Mendiola Galván dirigir unas palabras. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por haber invitado a la Coordinación Nacional de Arqueología. Voy a leer un documento que me hizo llegar la maestra Patricia Ledesma, y después me voy a permitir leer algo que yo escribí en estos días respecto de nuestro querido profesor Eduardo Matos. Parece una ponencia, no lo es un ejercicio que yo me voy a permitir hacer con ustedes, pues de reflexión, porque para mí pues, significa muchísimo el estar aquí rindiendo una especie de homenaje. Sabemos que es la entrega de un premio, pero es con este sentido de homenaje que tiene un carácter de reciprocidad, de retribución, de tanto que nos ha dado el profesor Eduardo Matos. El Foro Arqueológico de Shanghái es uno de los eventos más relevantes a nivel mundial para la arqueología. En un loable esfuerzo de organización y recursos por parte de la Academia China de Ciencias Sociales, con sede en Beijing, cada 2 años se reúnen los más destacados arqueólogos de los 5 continentes para hablar sobre teorías, descubrimientos, análisis de materiales y técnicas de conservación, enriqueciendo así la experiencia de cada profesional que se dedica a los estudios arqueológicos. Durante una semana se realizan sesiones de conferencias, talleres, visitas a museos y lugares de salvamentos arqueológicos, y durante la inauguración se otorgan 20 reconocimientos a los más destacados en ese ámbito, dividido en 2 grupos,
aquellos que realizaron una investigación relevante y aquellos con un destacado hallazgo arqueológico. Para esta sexta versión del foro, de acuerdo con lo reportado por los propios organizadores, se recibieron 140 candidatos para recibir algunos de los 20 reconocimientos. La evaluación realizada por profesionales de todo el mundo fue muy exhaustiva y después de varios meses de análisis se eligió entre esos 20 ganadores al doctor Eduardo Matos Moctezuma por su relevante descubrimiento del Templo Mayor, de los Mexica y de toda la producción académica que este proyecto ha generado. En anteriores emisiones de este foro ya han recibido un reconocimiento otros arqueólogos mexicanos, entre ellos Sergio Gómez Chávez, quien ha trabajado en Teotihuacán, con el túnel de la Serpiente Emplumada, y Leonardo López Luján, quien es heredero de toda esta grandísima riqueza y acervo que el profesor Eduardo Matos ha generado en sus investigaciones del Templo Mayor. Además participa como miembro activo del Consejo Consultivo del Foro la doctora Nelly Robles Cortés, todos ellos integrantes de nuestra comunidad académica. La labor de Eduardo Matos es de una indudable calidad académica y este premio no hace más que reforzar lo que sabemos todos los que hemos tenido el gusto de colaborar con él. En su trayectoria ha sido un arqueólogo con amplia experiencia en campo, un extraordinario escritor de textos, tanto académicos como de divulgación, algunos de ellos con varias reediciones, como el famoso Muerte a filo de obsidiana, y traducciones a varios idiomas. Además, ha formado parte de los cuerpos colegiados del Instituto, ha dirigido áreas muy importantes como la antigua Dirección de Monumentos Históricos, fue director del Museo Nacional de Antropología, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también de este museo. Actualmente es uno de los investigadores eméritos más destacados, forma parte de la Academia Mexicana de la Historia del Colegio Nacional y ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias en España. Hoy le entregaremos oficialmente, en representación del INAH, este reconocimiento emitido por la Academia China de Ciencias Sociales. Enhorabuena, profesor Eduardo Matos. Ahora, las palabras que yo he preparado para esta ocasión, con muchísimo gusto las voy a leer con la mano en el corazón. El viento trae recuerdos de un profesor que se presenta en el aula, en el propio de quien se entrega al estudio del pasado remoto. Esparce semillas de pasión y sabiduría entre quienes le escuchamos y con ellos se forja bajo su claridad y sencillez la necesaria conciencia amorosa hacia las evidencias materiales del México antiguo, conformadoras del firmamento cultural de nuestra riqueza arqueológica. Eduardo Matos Moctezuma, sin proponérselo, se incrusta en el muro de la arqueología mexicana como una pieza clave que dignifica nuestro quehacer profesional. Le da armoniosamente a nuestra disciplina un carácter que requieren los tiempos modernos, además de que la representa ante el mundo con toda su portentosa naturaleza. Lo hace con frescura, con esa sabiduría no exenta de espiritualidad que lo sostiene como un ser humano universal. El profesor Eduardo ya no pertenece a su individualidad acotada por los márgenes de su propia existencia, sino por lo que el patrimonio cultural de nuestro México le prodiga. Un premio como el que ahora se le otorga, el de Descubrimiento de Campo 2025, refrenda lo dicho anteriormente. Siempre lo he pensado y ahora lo digo. Los premios y reconocimientos conferidos a nuestro querido profesor y amigo Eduardo Matos son para nuestra arqueología mexicana. Y lo son, por supuesto, también para él, pero él, estoy seguro de ello, los ha ofrendado a nuestra disciplina una y otra vez. Uno de los rasgos de la personalidad del profesor Eduardo que más me ha llamado la atención es la de su participación como conferencista. En medio de sus luminosas intervenciones, es un hecho de que su buen humor hace acto de presencia a través de palabras engarzadas en tono jocoso,
dando en el blanco una y otra vez. Hilaridad que aflora en el oyente inteligente y sin que los labios del profesor dejen de dibujar una leve sonrisa reafirmadora de que la arqueología es también gozo y diversión. Lo contrario no cabe en un espíritu como el de nuestro profesor. Momentos mágicos que pocos como él saben crear y recrear de igual manera a través de anécdotas, de sobrenombres que respetuosamente ha puesto a actores conocidos y de hechos que la historiografía de la arqueología mexicana ya comienza a consignar. Así se ha aprendido más rápido y directo esto de la arqueología, acompañándose de la bonomía, frescura y buen humor que le caracteriza. Más de la mitad de su vida la ha dedicado a la investigación arqueológica, a la docencia y a la difusión del conocimiento. Su lugar se lo ha ganado a pulso, lo que lo hace ser digno miembro y representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual en todos los aspectos que lo conforman hacen de este órgano una compleja institución, la más importante de la cultura de nuestro país. La sola presencia del profesor Eduardo la defiende a la vez que la enaltece, y más ahora frente a los embates presupuestales, a la ciencia, a las humanidades, a las artes y al deporte. A muchos nos admira lo que tenemos ahora en lo tecnológico, pero en lo social varios de sus aspectos negativos nos preocupan y solo por citar algunos tenemos, por ejemplo, la descomposición de la sociedad y la anomia de sus miembros. Demasiados habitantes de este país no saben de dónde vienen ni quiénes son como mexicanos, y es porque así conviene al sistema. Luis Althusser aún está vigente. En contraparte, y para nuestra fortuna, se observa una creciente conciencia de identidad cultural. Eduardo Matos ha contribuido con ello de manera muy importante gracias a su ardua labor que ha desempeñado en el terreno de la difusión y la divulgación del conocimiento arqueológico e histórico de México. Un ejercicio de retrospectiva nos regresa y presenta ahora a un arqueólogo que se revela incólume al interior de su ejercicio profesional y, por supuesto, en congruencia con su pensamiento, oralidad y actos, sin que esto haya significado evitar cumplir con una figura social y educativa, política e ideológica, y que la misma inercia del sistema político le ha conferido a querer o no, pero no al grado de caer en la figura puesta en el marco de la intelectualidad orgánica del paradigma gramsciano, el cual sí ha arrastrado a sus dominios a otros intelectuales mexicanos. La trayectoria profesional de Matos no tiene mácula, aun cuando que las subjetividades tan humanas y aviesas pretendan demostrar lo contrario. Por un lado, esas envidias, esas formas tan precarias de la crítica ramplona no hacen más que demostrar y ratificar que se vive en el fracaso, en el querer ser como el otro, pero sin revisar y modificar lo torcido que al interior de uno mismo se encuentra. Y por el otro, que el camino recorrido por nuestro profesor ha sido no solo el correcto, sino también el necesario, y lo es porque su luminosidad que le caracteriza así lo constata, y no dicho por el simple hecho de que éste se pretenda legitimar con homenajes y reconocimientos, sino por la vasta obra publicada que nos dignifica y orgullece sin duda alguna como integrantes de una nación profunda y compleja, y también por haber formado a varias generaciones que agradecen con la mano y el corazón que la mayor parte de su vida la haya dedicado a acercarnos al conocimiento, pulsando con ello incesantemente las cuerdas del pensamiento arqueológico, histórico y antropológico de México. Finalmente decir que esta no es una simple apología que abone a una personalidad que la fama le ha construido, sino al ser humano que tanto ha dado a un país que se debate bajo contradicciones evidentes y que el presente nos las espeta en el rostro todos los días. El legado cultural de Eduardo Matos se resume en la idea de que su herencia arma constantemente una tabla de salvación a la que nos asimos en el mar de la incertidumbre, pero a la vez alimenta la raíz que sostiene milenariamente al pueblo de México. Bien merecido es este premio Eduardo Matos Moctezuma, baluarte y héroe cultural del que nos sentimos orgullosos y muy satisfechos de lo que ha logrado.
Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Mendiola, por sus emotivas palabras. Ahora escuchemos, por favor, a la maestra Patricia Ledesma Bocha. Muchas gracias, Mitzi. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, coordinador de arqueología, maestro Yanchani, por supuesto, nuestro profesor Eduardo Matos. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este frío jueves 5 de febrero, Día de la Constitución. Pues a mí me tocó la fortuna de representar al profesor para recoger ese premio. Por cuestiones de salud él no podía hacer ese viaje, que además fue muy intempestivo, por así decirlo. Ya lo comentaba el maestro Mendiola. Normalmente estas candidaturas se resuelven a mediados de septiembre, de acuerdo a lo que me comentan los otros participantes, pero en este caso se resolvió hasta octubre, noviembre. Sí, más o menos me acuerdo de la noticia que usted me dio, porque fueron tantas las propuestas que se hicieron llegar al comité académico chino que les costó mucho trabajo decidir entre todas esas personas a quienes les iban a dar estos 20 premios. Ya se mencionó, 10 fueron para los mejores hallazgos en arqueología y los otros 10 para las investigaciones, que son como dos temas que corren paralelos. Y la propia Academia China se disculpó con el profesor por la premura, porque además ninguno de los candidatos sabía que había sido nominado. Estas nominaciones vienen de otros arqueólogos del mundo. En el comité está gente de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de España, de África, de Corea, de la propia China, y entonces son los propios arqueólogos los que proponen a los candidatos que podrían recibir el premio 2 años después. Y se tardaron mucho porque, de acuerdo a lo que nos contaban, bueno, se eliminan primero los que no cumplen con los requisitos, y de esos 140 solamente 20 no cumplían los requisitos. Entonces tuvieron que revisar 120 perfiles, y pues con la buena noticia de que uno de esos perfiles fue el doctor Eduardo Matos. Ya también lo mencionaron, otros arqueólogos mexicanos y personas que trabajan también en México han recibido ese premio, entre ellos el doctor Saburo Sugiyama y el doctor Takeshi Inoma, que trabaja en Tabasco. Lo han recibido, y es un premio muy emotivo, muy bonito, porque se enfoca solo en arqueología y en conservación. Eso también hay que mencionarlo. Ahorita que están nuestras amigas restauradoras aquí, es un esfuerzo exclusivo en saber cómo trabajan los arqueólogos de distintas partes del mundo, las cosas que han estado descubriendo últimamente y los esfuerzos que hay por parte de los gobiernos de distintos países por salvaguardar este patrimonio, que todos ustedes saben es muy frágil y requiere de muchos esfuerzos. Yo sí quiero reconocer al gobierno chino, que durante los últimos 10, 12 años se ha estado enfocando y ha estado dando recursos importantes para que las humanidades en general tengan un apoyo y un cobijo de parte de su gobierno. Fuimos testigos de los esfuerzos que están haciendo, y sí quiero reconocer también a nuestros colegas de la Embajada China, que siempre están buscando estos vínculos. Ya se mencionaba también, es muy bonito e importante entender que de pronto las culturas no occidentales exijan su lugar dentro del panorama cultural, no por no tener un abecedario en caligrafía latina somos inferiores, o no por comer maíz tampoco tengamos la inteligencia precisa como otro tipo de teorías, incluso antropológicas, se han llegado a manejar, ¿no? Entonces que nosotros desde otra trinchera estemos compartiendo esta misma idea de que hay culturas no occidentales que pueden ayudarnos incluso a entender nuestro presente, como ya lo dijo el doctor Mendiola, pues es relevante y muy interesante. También tuve la fortuna de sentir el pulso del cariño del profesor Matos a nivel internacional. Obviamente pues su nombre estaba en el asiento y a la hora de mencionar los premios, y entonces pues sí, mucha gente estuvo muy triste porque no lo vio. Bueno, pues ya les tocó que yo leyera su ponencia que envió. De hecho, nos piden que les enviáramos la ponencia y un conjunto de fotografías, y el profesor Matos en menos de 10 días ya tenía un libro completo que se les había mandado, y ya los de la Academia China dijeron, no, espérense, mejor mándenos un resumen porque es mucho. Entonces, bueno, pues ya tuvimos ahí que estar
todo diciembre trabajando con ellos porque estaban maravillados de la cantidad de información que viene detrás de este reconocimiento. Digo, hay otros proyectos, había una colega de Perú que trabaja, por ejemplo, los pigmentos en las pinturas de las cuevas rupestres, tema que le interesa a nuestro doctor. También había colegas que están trabajando, primeros pobladores en Alemania, una chica de África que está trabajando un tema muy interesante sobre el tejido, sobre la lana y cómo va cambiando de rumbo y cómo llega finalmente a Europa. Había miles de proyectos muy interesantes, pero la mayoría o ya conocía al profesor Matos o se quedaron muy impresionados de la información que llevé en esa ocasión. Entonces, bueno, pues eso nos recuerda que todo el cariño que sentimos por él, de todo este feeling cuando lo escuchamos hablar, ya lo decían los que hemos tenido oportunidad de ser sus alumnos. A ver, levanten la mano quién fue alumno del profesor. Acá veo varios. Pues sabemos, ¿no?, que es un hombre que siempre es muy generoso, que siempre comparte lo que sabe, que además es muy severo, hay que decirlo, es una persona sí, que saca el chicote, que nos exige puntualidad, pero también exige que leamos y que no leamos 3 páginas, que leamos un cuarto de libro y además que lo comentemos. Entonces esa fuerza, esa disciplina académica siempre inspira. Bueno, uno de los mejores ejemplos de ese legado es el doctor Leonardo López Luján, que manda un saludo a todos. Ahorita está en Estados Unidos, no pudo acompañarnos, tenía muchas ganas de estar aquí porque a él también lo nombran un premiado hace 2 emisiones de este mismo reconocimiento. La doctora Nelly Robles también muchos saludos. Entonces, bueno, pues les agradecemos a todos que hayan estado aquí. Decidimos hacer esta ceremonia porque bien valía la pena tener aquí a nuestros invitados, tener a la representación de la embajada y por supuesto a nuestras autoridades para hacerle este premio. Bueno, pues con todos ustedes, qué mejor reconocimiento para el profesor. Por sus palabras. Por favor, todos nos ponemos de pie. Pedimos al maestro Yang Chuanjin hacer entrega del Premio al Descubrimiento de Campo 2025 otorgado por el Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales al doctor Eduardo Matos Moctezuma. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, colegas, amigos, público en general, que estén aquí hoy acompañándome en este acto tan significativo, no solo para mí, sino también para la institución a la que pertenezco hace 65 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues para mí realmente es muy emotivo tenerlos aquí presentes y pues muy especialmente que sea precisamente el doctor Yang Chuanjin quien esté aquí en representación de la Embajada de China Popular y que me acaba de hacer entrega de este diploma que ya había sido entregado a Patti allá y nunca me lo enseñó. Yo le escribí y decía, oye, mándame una foto del diploma. Sí, pues, pero nunca lo conocí hasta ahora, lo cual me emociona mucho, ¿no? No lo leo porque está en chino. Entonces, muchas gracias por sus palabras, doctor. Muchas gracias a mi amigo. Se ve que me quiere y me estima, ¿eh? Realmente agradezco tus palabras y muy emotivas, muy bellas y que creo que por tu amistad y cariño hacia mí, creo que te excediste. Pero más vale que te excedas a que te quedes corto. Y claro, a Patti, a la cual, como ahorita voy a comentar,
le pedí que fuera a recibir el premio allá. No pasó un segundo cuando me decía, claro, profesor, wow. Entonces, adelante. Entonces, quiero pues agradecer, como digo, a todos ustedes, a los presentes aquí en la mesa, y pues voy a dar lectura a unas brevísimas palabras sobre lo que es y representa para mí el premio, y además mi admiración por China Popular. Ahora verán algunos aspectos relacionados con eso. Hoy tengo el privilegio de recibir el diploma del Premio Shanghai Archaeology Forum en la rama de descubrimiento de campo 2025. En diciembre pasado se entregaron estos galardones en la ciudad de Shanghái, pero me fue imposible asistir al evento ya que mis médicos, que son muchos, consideraron que era un viaje muy largo y podía afectarme. Le solicité a la directora del Museo del Templo Mayor INA, mi colega Patricia Ledesma, que si podía ir en mi representación. Accedió amablemente y de inmediato avisamos a las autoridades de la Academia China de Ciencias Sociales dicha determinación. En 2 ocasiones he visitado China Popular. En 1974, como parte del grupo del INA, encabezado por el doctor Guillermo Bonfil y en compañía de mis maestros Román Piñachán y Jaime Litvak, además de Enrique Florescano, Francisco González Rull, Salomón Namar y el arquitecto Sergio Saldívar. El segundo viaje fue a principios de este siglo, cuando fui invitado para visitar la famosa tumba del emperador Qin Shi Huangdi, cerca de la ciudad milenaria de Xi'an. Realmente fue un privilegio porque mis colegas chinos me acompañaron, que yo bajara para estar frente a frente a aquellas 8.000 piezas, figuras, de guerreros, de caballos, en fin, que dan una idea impresionante de la gran calidad estética de los artistas chinos del pasado y del presente. También me llevaron a visitar en Shanghái, por cierto, museos, los cuales me sorprendieron mucho porque en aquel momento tenían una tecnología realmente impresionante y con la idea siempre de preservar las riquezas arqueológicas que el pueblo chino a lo largo de muchos cientos, quizá miles de siglos ha producido. Las experiencias vividas en ambos viajes las considero como de las más estimulantes en mi vida académica. Imagínense lo que significó para mí recibir este premio después de estas maravillosas vivencias. El premio se otorga, ya se ha dicho, por un jurado de arqueólogos que analiza cada una de las propuestas, es decir, es un premio de arqueólogos para arqueólogos, lo que le da un realce aún mayor. Considero importante comentar que varios investigadores mexicanos lo han recibido. Son ellos Sergio Gómez Chávez por su proyecto Tlalocan en Teotihuacán, quien tuvo, por cierto, a bien proponerme para esta ocasión. Qué buen tino tuvo Sergio. Bueno, también la doctora Linda Manzanilla por sus trabajos en la misma antigua ciudad de Teotihuacán, Pilar Luna y su labor en la arqueología subacuática, y a Leonardo López Luján, miembro del equipo de Templo Mayor. A este último se le otorgó hace algunos años en el rubro de investigación por su trabajo en el proyecto Templo Mayor. Con el reconocimiento que hoy recibo en la rama de descubrimiento de campo, creo que no me equivoco si comento que es el único proyecto galardonado con 2 de los aspectos considerados en la convocatoria. Ya me aclarará si así es o no. Pero por lo pronto sí es un orgullo para Templo Mayor
la institución, el INA, el haber recibido el mismo proyecto, ambos aspectos, investigación y descubrimiento. Recibir el premio resulta altamente estimulante y, como siempre lo he dicho, no solo se le otorga al coordinador o responsable de los trabajos de investigación, sino a la labor que representan los integrantes del grupo, lo que implica a trabajadores manuales, restauradores, historiadores del arte, especialistas en otras disciplinas como biólogos, geólogos, físicos y otros más que desde la perspectiva de sus quehaceres apoyan con una rica información sobre lo que se está investigando. A todos ellos, nuestro agradecimiento, así como al INA, institución a la que pertenezco hace 65 años, para que no saquen cálculos de edad, tendré los 5 años de edad también, y que en breve llegará a los 87 años de existencia. Es más, ya se cumplieron los 87 años de existencia del INA. En 2 años, el proyecto Templo Mayor habrá de cumplir medio siglo de haberse iniciado, con más de 1.300 publicaciones entre libros, artículos, reseñas, catálogos y guías. Se constituye en uno de los proyectos arqueológicos de mayor producción académica. El equipo de investigadores y otros especialistas que se agrupan en el Museo del Templo Mayor como sede de nuestras actividades han sido galardonados también en diversas ocasiones por sus aportes al conocimiento del pueblo mexica. Allí están los de Juan Román Berreyesa, antropólogo físico, por aquí anda, allá está, antropólogo físico del proyecto, quien recibió el premio Juan Comas hace ya muchos años. Fue el primer premio, como dije, que se le otorgó al proyecto, ¿no? La tesis de Leonardo López Luján sobre las ofrendas del Templo Mayor, premiada en varias instancias. Los trabajos del taller de arqueología experimental establecido por Adrián Velázquez y sus estudios de materiales marinos, y también los análisis de Emiliano Melgar Tiso acerca de la lapidaria. Recientemente, Raúl Barrera fue reconocido por su labor arqueológica. Esto sin contar con la constante presencia de exposiciones en las que participan un grupo de especialistas que tienen la responsabilidad de trasladar al público de manera didáctica lo que expresan las investigaciones. En este aspecto, cabe destacar la labor, y en otras áreas, de nuestra directora, ¿no? de Patti Ledesma, y del equipo también de museógrafos. Por aquí también andaba nuestra jefa, ahí está, nuestra jefa de museografía, los trabajos de restauración, como los de mi querida Lourdes, aquí también presente, en fin. De esta manera, el Templo Mayor se ha constituido en un centro de investigación por excelencia que conserva, protege, difunde nuestro patrimonio, cumpliendo así con los postulados que por ley rigen el quehacer de nuestra institución. Pues con estas breves palabras, pero muy emotivas para reconocer no solo a una persona, sino reconocer a todo un equipo que ya durante 47 años ha estado trabajando y colaborando y dando todo su conocimiento, toda su entrega, toda su pasión para el mejor conocimiento de nuestras culturas mesoamericanas. Así que quiero solamente reiterar ese agradecimiento y pues esperamos que en 2 años más, cuando cumplamos el medio siglo, esté aquí presente el doctor Chuang Jin, esté presente mi queridísimo amigo de la pintura rupestre, gran conocedor, por cierto, la querida Patti y desde luego todos ustedes, mis amigos. Gracias.